Muy buenos días. Un miércoles más, desde las ondas de Radio Abarán, aquí muy cerca de la ermita, el programa Más allá de la garita, donde hacemos un salto geográfico, a veces más largo, otras veces más corto, para conectar con aquellas personas que, aunque viven de Abarán, no viven en nuestro pueblo, llevan a Abarán dentro, llevan a Abarán el sentimiento de su origen, de donde vieron la primera luz, lo llevan muy dentro. Si la semana pasada traspasamos incluso las fronteras españolas para ir hasta Alemania, para hablar con ese amigo nuestro y paisano y cantante Antonio Carlos, que nos dio una conversación muy entrañable, pues hoy vamos bastante más cerca. Vamos a Murcia, muy cerca de nosotros, donde estamos para hablar con Manuel Saurín Castaño, Manolo. Manuel Saurín Castaño es catedrático de álgebra de la Universidad de Murcia y es un hombre también de gran raigambre abaranera. Es hermano de Jesús Saurín, que también es profesor de matemáticas. Ahora hablaremos con él de matemáticas, que es el concejal en la actualidad y profesor también de matemáticas en el instituto. Manolo, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hace ya algunos días te anuncié en la ermita que íbamos a llamar una mañana de estas y efectivamente no has faltado a la cita y estás aquí puntual como ya quedamos. Manolo, se trata de hablar un poco de tu trayectoria profesional, como de cada uno de los entrevistados, y hablar un poco de cosas de nuestro pueblo. Vamos, dinos, Manolo, aunque vives cerca de Abarán, pero no siempre has vivido tan cerca. Dinos cuál ha sido, aquí hiciste la escuela, aquí hiciste también el instituto, creo que fue en Cieza donde tú estudiaste, quiero recordar el bachillerato. Sí, exactamente. Sí, porque tú eres de la quinta mía, un año más joven que yo creo, pero somos de la misma quinta. Fuimos a Isla Católica y después ya lógicamente partiste de Abarán. Dinos un poco, resumidamente, tu trayectoria profesional, que ha sido muy amplia, muy rica y muy cosmopolita. Bueno, pues como dices, yo empecé en la escuela, en el Colegio San Pablo en Abarán. Después, en aquel bachiller elemental, que si recuerdas, pues empezábamos a los 10 años, o sea, nos bifurcaban un poco y entonces había gente que seguía hasta el graduado escolar o equivalente y otra gente pues nos desviaban hacia lo que era el bachiller elemental. Entonces yo fui a Isabel la Católica, como tú has dicho, un año solamente, porque entonces abrieron una sección delegada del Instituto Florida Blanca en Abarán, que es lo que hoy es Juan 23, el colegio Juan 23, y entonces yo estuve ahí 3 años, después fui a Cieza de nuevo, a lo que ahora es el Diego Tortosa, creo que se llama el instituto. Sí, lo conozco bien, he estado 36 años allí. Eso es, pues en aquel tiempo pues era el instituto laboral, le llamaban. Sí, así, ¿no? Era laboral, sí. Sí, bueno, y entonces entré en la universidad en el curso 76-77 y terminé en el 81, en junio del 81 en la carrera de matemáticas, ¿no? Después pues cogí una beca de investigación y empecé el 1 de enero del 82, es decir, 6 meses después de haberme licenciado, entré ya a la universidad. La beca de investigación no tenías obligación de dar clase, pero sí, pues 2 horas de clase a la semana, así de problemas y tal, estaba dando ya pues con 22 años. Había estudiantes a veces que eran mayores que yo, ¿no? Y bueno, pues después me hice titular en noviembre del 89 y catedrático en enero del 95. Tenía solo 35 años y bueno, y a partir de ahí pues inicié una carrera entre docente e investigadora, que son las dos, digamos, actividades más importantes de la universidad. Y bueno, pues he estado, o sea, digamos que en investigación, pues tengo más de 80 trabajos en revistas internacionales de todo el mundo y luego pues he estado cada 8 o 9 años tenías la opción de solicitar una beca al ministerio y si te era concedida, pues te podías ir un año a algún centro extranjero, pues a ir mejorando, digamos, o aprendiendo técnicas nuevas y tal. Entonces yo he estado en 3 sabáticos, en el curso 99-91 estuve en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, en 1999-2000 en la Universidad de California en Santa Bárbara, y en el año 2009-2010 estuve en la Universidad de París 7. Y bueno, pues digamos que me he movido por todo el mundo con
con la investigación, la verdad es que me siento un privilegiado desde ese punto de vista, porque aparte de eso he visitado centros de investigación o universidades por un mes, pues ya digo, en Montpellier, por ejemplo, aquí se me ocurre Montpellier, Bielefeld, Stuttgart, Padua, Verona, el CRM de Barcelona, en fin. Y aparte de eso, pues he participado, hay un programa de la Sociedad Matemática Francesa que le llaman CIMPA, o sea, ellos pronuncian SOMPA, pero es un programa de un poco, digamos, distribuir la ciencia o hacer más asequible la ciencia a países del tercer mundo, y entonces organizan cursos específicos donde, digamos, en una semana, pues unos profesores dan un curso a lo mejor de 4 horas en 4 sesiones distintas a estudiantes del tercer mundo, del país donde se celebra el evento y alrededores, ¿no? Y entonces, pues yo ahí he estado en escuelas de estas, en escuelas CIMPA, he estado en Mérida, en Venezuela, en Bandung, en Indonesia, y en Muizenberg, al lado de Ciudad del Cabo, en la República de Sudáfrica. Y bueno, pues esto es un resumen. He dirigido 6 tesis doctorales y bueno, aquí estoy, al pie del cañón. Ha sido una trayectoria realmente intensa, Manuela, que ha llevado a cabo. Y una pregunta que es, ¿por qué, digamos, la vocación de las matemáticas, los 2 hermanos matemáticos? ¿De dónde surge, digamos, esa vocación en la familia? Sí, hay un origen, yo creo que evidente, que es la familia de mi padre, los 3, en realidad los 4 hermanos, pero digamos mi tío Basilio murió desafortunadamente muy joven y no tuve tanto contacto así en ese aspecto, pero tanto mi tío Juanico, el hermano de mi padre, como mi tía Marica eran virgueros para las matemáticas, es decir, captar. Yo recuerdo de niño en las libretas aquellas de Salvat que había, donde te ponían un problema típico de un hombre va con un saco de patatas a venderlo al mercado, y quería venderlo para ganar tanto. Ahora se le caen 2 kilos en el camino y entonces ¿a cuánto tiene que ponerlas para que siga ganando lo mismo? O algo así, ¿no? Y entonces problemas de estos, pues yo recuerdo que jugaba, entre comillas, con mi padre y yo allí, y realmente tenían una mente especial, es decir, es de esta generación, son de esta generación de la posguerra, que vivieron y no pudieron casi ir a la escuela, pero que eran brillantes, es decir, son gente que realmente, y entonces ahí yo creo que está la base. Yo me divertía haciendo problemas de matemáticas cuando era niño. ¿Por qué la gente, Manuel, la gente, me refiero al alumnado, tanta miedo a las matemáticas? Han sido siempre hombres. Ahora es el inglés, reconozco más el coco de la enseñanza, pero ¿por qué ese miedo a las matemáticas atávico? Bueno, es un lenguaje especial, y eso que en las aulas en los años primeros pues no es tan abstracto, es con ejemplos concretos y cómo se desarrolla y esto, pero es cierto que es un lenguaje donde requiere un esfuerzo de un poco de abstracción, de manejar el razonamiento lógico, incluso cuando se están haciendo cosas elementales, ¿no? De cuentas y entonces pues al requerir un esfuerzo a veces echa para atrás, y luego es importante en las etapas primeras de la enseñanza realmente es muy importante el profesor. Entonces, no sé, por una parte la dificultad es un poco innata porque hay que hacer un esfuerzo de razonamiento lógico para resolver problemas y esto, que bueno, a veces echa para atrás. Y bueno, y luego por otra parte, pues no sé si en algún momento a lo mejor pues hemos tenido que el profesorado nos hemos equivocado, ¿no? En hacer las cosas a lo mejor demasiado abstractas o y no poner a lo mejor ligar las matemáticas con lo que es la vida real y tal, ¿no? Pero vamos, al final especialmente cuando ya llega a grado universitario, yo les pongo muchas veces el símil de que es como aprender un idioma nuevo, ¿no? Cuando vas a aprender un idioma nuevo, al principio
te parece, o sea, no das con la tecla, ¿no? Pero después y tal automatizas ciertas cosas, ciertos razonamientos, y entonces ya se te hace como fácil y muy ameno. Es decir, entonces las matemáticas son un poco eso, que tiene o a alguien no le entra y las odia, o Sí. el que le entran realmente pues las ama, ¿no? Es así. Sí, no hay término medio con las matemáticas, o te apasionan o las odias, eso sí que es verdad. Entonces, la verdad que siempre han sido una... Y dentro de las matemáticas, tú eres catedrático de álgebra, Manolo, quiero recordar. Explícanos un poco de esa parcela del álgebra a nivel, digamos, explícanos a nivel usuario en qué consiste dentro de las matemáticas. Bueno, pues el álgebra consiste, o sea, el origen es la resolución de ecuaciones. Es de ecuaciones, digamos, polinómicas o lineales. Digamos, donde no hay, las lineales son donde no hay cuadrados, todo es, las incógnitas son x, y, z o tal, y entonces tienes que resolverlas. Y lo que ocurrió es que hubo una, bueno, tú has estudiado en la escuela, como todo el mundo, las ecuaciones de segundo grado, sí, aquellas que era ax cuadrado más bx más, sí, más c igual 0, y entonces pues después se resolvieron, lo que pasa es que es muy complicado, no se pueden dar en la escuela, se resolvieron las de grado 3 y se resolvieron las de grado 4. Y al llegar a las de grado 5, se estuvo algo así como 3 siglos, más o menos entre el siglo XVI y el siglo XIX, sin resolver, sin dar con la tecla. Y la manera en que se resolvió fue, digamos, introduciendo una cosa que se llaman estructuras algebraicas, allí en concreto para esa resolución fueron lo que llamaron grupos, y luego hay otras estructuras que son anillos, y entonces a partir de ahí pues el álgebra estudia, por así decirlo, las estructuras algebraicas, pero el fondo del asunto es la resolución de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, las ecuaciones en dos variables, por ejemplo, en x, y, pues te suelen dar, cuando tú las representas, te suelen dar una curva en el plano, ¿no? Si después son en 3 variables, entonces eso te representa una superficie en el espacio. Y entonces, pues, lo que ocurre es que estudiando esas ecuaciones, estudias al mismo tiempo esa curva, por ejemplo, si tiene picos, si es lo que se llama regular, en el sentido de que todo punto de la curva tiene una recta tangente perfectamente definida, o si es una superficie que tiene un hueco, que tiene un agujero, cosas de ese estilo, pues se estudian precisamente con el álgebra, ¿no? Estudiando las ecuaciones que dan lugar a esa superficie o a esa curva, ¿no? O sea, y luego yo, que me he tirado por la rama de las humanidades, nunca pude mucho con las matemáticas, lo reconozco, pero envidio, digamos, esa mente privilegiada que tenéis para dar con esos secretos de las matemáticas, que en el fondo también son los secretos de la vida en gran medida. Bueno, Manolo, vamos a poner un poco de música. No sé, no te he preguntado, se me ha olvidado, digamos, si querías alguna canción en particular, pero como tú eres también de mi generación, un poco más joven que yo, pues este año se cumplen 50 años de la muerte de Nino Bravo. Y como también eres amante de la libertad, pues vamos a poner la canción de Libre de Nino Bravo, que fue una canción emblemática en su tiempo y tú te acuerdas muy bien, igual que yo. Por supuesto. Bueno, hemos recordado a Nino Bravo, que fue un cantante malogrado, desgraciadamente. Manolo, tú eres un amante de las matemáticas, ya lo hemos comentado, pero también estás aquí porque eres un amante de Abarán, de tu pueblo, que aunque no vives en él, pero de luego no dejas el contacto con él. Llevas a Abarán en el corazón también, como la mayoría de lo que hemos vivido en este rincón del valle. Dinos, vamos a hablar un poco de Abarán. Has tenido una experiencia en Abarán importante para ti, creo que fue pregonero de las fiestas de, no recuerdo ahora mismo qué año. ¿Qué supuso para ti ese nombramiento y esa experiencia de ser pregonero de las fiestas de tu pueblo? Bueno, realmente fue, por una parte, cuando me lo dijeron y tal, fue una alegría grande, porque no la esperaba, y entonces lo que ocurre en la preparación, empecé como un mes antes, estaba como de vacaciones y me proponía echar una hora por las mañanas de 8 a 9, antes de empezar a salir por ahí a hacer alguna caminata o algo, y te puedo decir que especialmente en los últimos días me puse muchísimo más nervioso
que cuando voy a dar una conferencia, a veces en una universidad importante o en un congreso internacional importante, me puse bastante más nervioso porque de alguna manera yo quería hacer un pregón que se saliera un poco del típico y tal de decir, bueno, la mujer abaranera, sí. lo laborioso del abaranero, es decir, esa cosa que es un estereotipo hecho, y quería salirme un poco de eso, ¿no? Pero claro, eso entrañaba sus riesgos porque, claro, vas a decir cosas que pueden ofender, ofender tanto, ¿no? Porque No, ofender, entonces no, realmente me llevó, pero al final, pues la verdad es que salí muy satisfecho y por lo que yo he escuchado... No, sí, pues, fue un gran pregón, sí. Ajá. Pero es que es difícil a veces no seguir la senda, pero tiene sus riesgos también salirse, pero no, supiste salir asumir bien los riesgos y creo que fue un pregón bonito. Ya lo recuerdo, no sé si en 2003, 2004, no recuerdo el año que fue exactamente. Bueno, yo creo que es una experiencia siempre bonita ser pionero en la fiesta de tu pueblo, sin duda ninguna, porque además tú eres un gran amante de la fiesta. De la fiesta en general, de la fiesta en general, eso creo que te caracteriza mucho. Eres una persona vital, vitalista, amante de la fiesta, amante del disfrute, y eso, juntamente con las matemáticas, yo creo que es una parte importante de tu vida. Sí, así es, sí. Eso que te juntan la fiesta y además la fiesta tradicional, la matemática y el tercero del trípode es el deporte. Y ya y tengo cubierto la persona. Matemática, fiesta y deporte. Yo creo que es una combinación extraordinaria. Manolo, ¿qué recuerdos tienes tú ahora mismo por ejemplo, qué paisaje de Abarán es el que tú te gusta más, el que te encuentras más incardinado en él? Hay dos, diría yo, ¿no? Uno es cuando me subo al santuario de la Virgen del Oro, incluso a veces cuando camino me meto por ahí, subo un poco más arriba, a lo mejor ando, yo qué sé, un kilómetro más arriba, pero que el desnivel no es muy grande, a lo mejor son 40 o 50 metros, y desde allí echar un vistazo a lo que es el pueblo y todos sus alrededores, ¿no? O sea, eso me encanta. Y la otra, pues bueno, la presa del Jarral, para mí todo es una maravilla, ¿no? Y cada vez que puedo, pues doy un paseillo por allí y tal, dando una vueltecita. Y sí, esas son tus referencias paisajísticas. Sí. Y aunque te hemos dicho que eres amante de la fiesta, ¿qué momento del año te gusta más en Abarán? Y procuras no perderte nunca. Bueno, de fiesta hay dos momentos que para mí creo que son los más grandes del pueblo, que son el Día del Niño, el día 6 de enero, y luego el otro es el Domingo de Resurrección. Yo siempre que estoy aquí en España, que quiero decir que no estoy en el extranjero por lo que sea, voy, es decir, no me lo pierdo, ¿no? Es una cosa que para mí es... Y bueno, eso ya es más particular mío, porque yo la manera en que he vivido las ferias de septiembre, con mi padre, que me llevaba desde los 3 años de la mano, pues la corrida de toros es el centro, para mí sigue siendo el centro de la fiesta de septiembre, para mí, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cosa particular porque a mí me gustan los toros y entonces lo vivo, esa tarde y tal es para mí muy especial también. Pero digamos que si tengo que poner una prioridad, irían en primer lugar los otros dos, la Noche del Niño y el Domingo de Resurrección. Y las palomas el Domingo de Resurrección. Sí, es que ahí hay una componente emocional para mí. Por eso te lo pregunto, por eso te lo nombro de las palomas. Claro, mi padre fue palomero toda la vida, pues, hasta que el pobre le dio un derrame cerebral que lo dejó con medio cuerpo prácticamente invalidado desde los 69 años. Y entonces, claro, Jeromín, que era de esa época, cuando yo iba de crío acompañando a mi padre, Jeromín me conoce mucho y bueno, también su hijo José María ha sido alumno mío y bueno, entonces era
curioso que cuando José Jeromín me veía aparecer por allí y tal, había allí a lo mejor una cola de gente cogiendo palomas, claro, gente a lo mejor que no tenía ninguna relación con... Y Jeromín enseguida decía, Manolo, ¿cuántos necesitas? yo nunca usaba, nunca pasaba de 2, a lo mejor si había algún... Porque una cosa que yo he hecho y que me ha gustado hacer es que cuando ha venido algún investigador visitante que ha estado en esas fechas por aquí, porque pues automáticamente lo he llevado, porque esas fiestas es que marcan al que está en medio de ahí en la ceremonia de la reverencia, está en medio de la gente, y además pues le dan la oportunidad de que tenga una paloma en la mano y la suelte, pues eso es, vamos, se van con un recuerdo imborrable, ¿no? O sea, sí. Entonces pues para mí son los 2 puntos culminantes, sin lugar a dudas. Yo creo que, Jeromín, hay que hacer un reconocimiento a los palomeros, a los colombófilos en lenguaje más fino, porque realmente llevan ya de tanto tiempo una labor en Abarán y, oye, no termina, y hay mucha gente joven también hasta que sigue con su tradición. Aparte de Jeromín es un poco ya quedado como el decano, pero hay mucha gente joven que es palomera. Es una cosa que a veces algunos no entienden la colombicultura, pero el que le gusta con pasión. Sí, es que como es una cosa, bueno, yo lo veía en mi padre, porque yo no tenía esa pasión por el deporte en sí, por el deporte de la colombicultura, quiero decir, pero que claro, es que lleva todo, es decir, soltar un palomo un domingo o 3 palomos, pues eso lleva detrás toda una carga de que vas alimentándolos con todos los días tienes que ponerle su agua, tienes que ponerle su pienso compuesto o algún grano suelto y tal que le daban, que como cebada o cualquier cosa, y entonces pues también de vez en cuando lo tienes que retirar de la suelta porque haya visto y tal, que se machea, como ellos dicen, que es que se va con los machos y no se va con la hembra, porque en los palomos es un deporte que digamos con la mentalidad moderna es como muy machista, sueltan una hembra y van todos detrás de ella a ver quién se la lleva. Es un poco así como funciona, ¿no? Entonces cuando el palomero ve que su palomo pues se está macheando y tal, pues entonces lo retira de la suelta un tiempo ahí, lo deja ahí como a lo mejor un mes y lo aparta. Lleva todo un trabajo detrás. Una ceremonia que no... Yo alguna me lo han explicado alguna vez, pero no es sencillo, no es solamente tirar la paloma, no tiene su intrínguli. Sí, es una cosa... Y bueno, luego en un concurso... Claro, es tremendo, se pueden llegar a pelear o a casi insultar, pelear con las manos nunca he visto yo y tal, pero sí discusiones fortísimas porque hay cosas y tal que, en fin, bueno, no quiero descansar mucho a la audiencia con esto y tal, pero a lo mejor se para la paloma en un pino de la ermita, ¿no? Y se quedan ahí 10 palomos. Y entonces hay una cosa que le llaman el saque, que es un palomo que coge y salta del pino y se da una vuelta a ver si se lleva a la paloma detrás. Cuando se da cuenta que no se la lleva, pues vuelve rápido. Entonces, el tiempo que tarda en volver es, cuando está en un concurso, por ejemplo, es si has perdido ese tiempo, si el palomo ha estado ese tiempo fuera de la paloma, con lo cual pierde ya puntos, o si lo considera y tal. Y entonces, bueno, se arma... En fin, es curioso, sí. O sea, ver un concurso de palomas es sí. En fin. Sí. Yo sé que tú, aparte de tus padres y la gente más allegada, alguna persona de Abarán, algunas personas, digamos, que te han influido especialmente o con lo que tengas un especial cariño, Manolo. Pues sí, ahí hay muchos y tal, y ya me tendría que... Es decir, en cuanto... Por ejemplo, prácticamente todos de los maestros que yo tuve, bueno, uno era de Blanca, que era el más joven, y Clemente, que aún está vivo. Don Clemente, yo tengo un gran recuerdo de él. Sí, don Clemente, claro, era muy buen profesor para mí. Sí, para mí también me dejó una honda huella don Clemente. Aún tengo yo, cuando lo veo, relación con él. Sí, pues yo cuando di ahora, pues que hice un poco de presentador y tal en el 75º aniversario de San Pablo, pues lo mencioné porque a mí me cambió la vida, como aquel que dice, y me cogió en segundo de la escuela, es decir, yo tenía 8 años. Sí, yo también fui alumno suyo. ¿No? Y realmente me pegó un viraje hasta el interés por aprender, ¿no?
Y bueno, el caso, lo que iba a decir es que está Joaquín Sorio, sigue vivo, Sí. y los otros 2 o 3 que tuve están ya muertos, ¿no? Pero sin embargo, he tenido muy buena relación con José Avelino y con José el Currito, y son personas y tantas a las que su opinión siempre la tengo como muy presente, ¿no? Entonces, en fin, a ver, porque me has pillado ahora mismo. Sí, no, al final digamos que los maestros de nuestra infancia son los que de alguna forma marcan la formación de la persona después y los caminos profesionales en la vida, la mayor parte de las veces. Entonces son ellos, digamos, la base de nuestra formación. Luego en la universidad, pues sí, tenemos buenos maestros, profesores, pero donde se forja la personalidad, bueno, no es que yo sea freudiano, de Freud, es en la infancia, dice Freud, que donde todo se gobierna, donde todo se forja es en la infancia. Bueno, si tampoco se trata pero por lo menos homenaje a aquellos maestros, que además me gusta que llame a don Clemente, porque yo era de Blanca, pero tuve una gran relación también con él. Sí, sí. Luego te voy a otra persona que, siendo de tu generación y la mía, y mira, te lo voy a contar esto de una manera que puede sorprender, porque hoy yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero una de las personas que marcó mi infancia, don Juan Sáez Hurtado. Sí. Era una persona tan buena, es decir, era la bonomía hecha persona, sí. Yo siempre digo, Manolo, hablando de don Juan, que yo me crié con él prácticamente al lado de su sotana, que era una persona a la que no le costaba trabajo ser bueno. O sea, que era una bondad tan natural que no tenía entre comillas mérito la bondad, porque le salía de dentro. Hay algunas veces personas en la vida, yo he conocido muy pocas, a las que no les cuesta trabajo ser bueno, a los demás pues nos cuesta mucho ser bueno, por no ser regulares incluso, pero es que a don Juan no le costaba trabajo ser bueno. Sí, sí. Yo recuerdo aquella cuando estábamos ahí 7 u 8 niños esperando para hacer la confesión, porque a lo mejor ha llegado una persona mayor y la cogía primero y se tiraba allí, pues con la confesión se tiraba a lo mejor 2 minutos y tal, y entonces al hombre se le había hecho casi tarde para ir a la misa, entonces era a lo mejor las 11 menos 3 minutos y tal, y entonces salía así, se asomaba y dice, a ver, decidme, y le decíamos los pecados todos juntos, que los pecados eran los típicos y tal, es que he dicho capullo, o he dicho no sé qué, y entonces así que dice, todos, bueno, daba la bendición y todos listos, todos de juntos. Entonces era fantástico, era una persona excepcional, sí. Tú, Manolo, vives el pueblo desde hace ya muchísimo tiempo y que eres una persona que tiene formación importante en matemática y humana también. ¿Cómo ves tú la evolución, digamos, de Abarán en estos tiempos y cómo ves el futuro también? No solamente hablemos del pasado. Bueno, en la evolución, pues, no es de las que a mí me gusten precisamente, ¿no? Porque yo creo, especialmente en lo económico, ¿no? Ya en la parte humana y tal, y en la parte cultural, después la comento, ¿no? Pero en la parte humana, económica, yo veo que es que nos hemos centrado casi unidimensionalmente en un sector. En un sector. Y claro, eso tiene su riesgo, es decir, además es un sector que no requiere de mano de obra cualificada, prácticamente, o sea, muy poco, con lo cual, pues el fenómeno usual es que Abarán, que generalmente, precisamente porque en la etapa aquella de los años 60 fue la niña bonita de la región, era un pueblo donde había riqueza, donde había trabajo para todo el mundo, y entonces de aquellos padres que trabajaban y que tenían trabajo en nuestra generación, pudimos estudiar gente como yo, hija de padres pobres, o sea, de padres que estaban trabajando en el almacén o en la huerta, y hubo muchos casos, o sea, como tú conoces, que pudimos estudiar y tal, y entonces hoy me lo dice gente de otros pueblos y tal, como que de Abarán, por ejemplo, en la universidad hay una ratio de profesores que no muchísima con el tamaño del pueblo, y es por eso, es porque es de aquella. Y entonces lo que ocurre es que ahora no tenemos una salida para al menos una parte de los estudiantes que hoy se forman en la universidad y que devienen técnicos cualificados, y entonces, pues claro, es que no hay donde darle salida en el pueblo. Y no es que yo piense que porque no es bueno en absoluto, ni para la economía, ni para
digamos, la humanidad de un pueblo o las relaciones sociales de un pueblo, que haya por ejemplo, 2 o 3 sectores y que toda la gente que estudie y se forme del pueblo, al final vuelva a trabajar al pueblo. Eso no es, porque se produce, para mí, se produce una especie de endogamia que no es buena. Es decir, tiene que haber contacto con el exterior y que vayamos, y que las ideas de fuera, las costumbres de fuera, no nos vayan resultando ajenas. Cuando uno coge y se mete en una espiral endogámica donde no ve otra cosa, pues entonces lo que ocurre es que tiende a hacerse un poco, como diría, como es la palabra, no me sale ahora mismo, a no ver más allá de la garita, a no ver más allá de la garita, no ver que hay otro mundo, otra forma de ver la vida, otra perspectiva de todos los puntos de vista, claro. Se corre ese riesgo, efectivamente, el quedarnos todos aquí corre ese riesgo que no salgamos de aquí. Entonces vosotros hay que salir de aquí de vez en cuando o vivir incluso fuera de aquí, sí. Te entiendo perfectamente tu idea y la comparto. Entonces, desde el punto de vista económico, pues te digo que no me gusta, porque realmente no veo que haya habido alternativa a la misma fuente. No ves diversificación económica, es lo que tú dices, sí. Exactamente, eso. Luego, últimamente y tal, por lo que voy leyendo y tal, porque también estoy, al estar, aunque estoy cerca, pero estoy centrado en mis cosas y no estoy tan al tanto, pero parece que ahora, pues, ya hay por ahí grupos culturales y tal, por ejemplo, grupos de teatro y que están haciendo alguna actividad. Y bueno, los chavales estos que hacen el azar rock, que en fin, es cultura moderna, a gente a lo mejor, yo no tengo una visión nada elitista de la cultura es todo, y el rock es parte de la cultura hoy en día, y entonces lo mismo que en la música clásica por otras cosas. Y compaginamos la zarzuela con el rock perfectamente, es una buena... Exactamente, es que además esto es una cosa que has hecho bien en comentarla, porque se tiende a encasillar la gente, como si tú tuvieras que ser o de esto o de esto. Bueno, pues a mí me gusta la música clásica, yo tengo un abono para los conciertos aquí del auditorio y tal, y me gusta la zarzuela, cuando el piti y tal, cuando hay alguna cosa de zarzuela o de ópera y tal, pues me llama y tal, y me dice, ¿cuántas te reservo? Y al mismo tiempo el rock me gusta mucho, es decir, pues a mí me gusta mucho Rosendo, me gustaba quizás soy un poco cavernícola en esto, porque es del rock de los 70 y tal, de aquello de Leño, Barón Rojo y toda esta gente, y Triana y el rock andaluz. Y hasta Miguel Río. Miguel Río, por supuesto, pero quiero decir que no hay que encasillar. Me gusta mucho el flamenco, es decir, es que parece que tuviéramos que encasillarnos a veces, ¿no? Entonces, pues... entonces, culturalmente parece que veo cierto movimiento ahora, ¿no? Que ha estado unos años también como, al menos visto desde fuera, prácticamente, aparte de la compañía de zarzuela y tal, poco más. Pero últimamente parece que veo un cierto resurgir, a ver si se sigue en ese camino y bueno, es un poco lo que... Bueno, Manolo, te estamos robando mucho tiempo esta mañana. ¿Cuándo, para Semana Santa, te esperamos por aquí, sin duda? Espero, o sea, yo creo que sí, porque bueno... la paloma, no puedes dejar las palomas esperando. Eso. Voy a ver si este año y tal, porque llevo ahí unos años, llevo como 3 años seguidos que me ha pillado fuera, y entonces... a ver si este año sí, ahora mismo no tengo ningún compromiso y tal, y voy allí seguro. Espero que Jeromín aún esté por allí y tal. Sí, Jeromín aún está vivo y coleando. Con la gente joven no tengo, ya no los conozco tanto, ¿no? Sí. Entonces. Bueno, Manolo, lánzanos, digamos, un mensaje de despedida y te agradecemos de verdad, de corazón, estés con nosotros esta mañana, esta sinceridad y estas ideas que nos has transmitido, desde la matemática hasta las palomas del Domingo de Resurrección. Sí. Pues, bueno, como digamos que yo siempre llevo en el fondo esto de ser abaranero, pero es que hay una característica abaranera que yo creo que debemos seguir adelante, es decir, no rendirnos nunca. Eso en el balonmano lo entendía toda la provincia, todos los que jugaban contra nosotros,
pero yo creo que es una característica del habanero. Entonces, a lo mejor, como digo, en el aspecto económico no ha ido como a mí me hubiera gustado, pero no desistamos en luchar como habaneros por un futuro mejor para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Manolo. Nos quedamos con ese mensaje último: no rendirnos nunca. Muchísimas gracias y hasta que nos veamos aquí en persona en la plaza a rebosar. Vale, pues nada, muchas gracias, Pepe. Nada.